La trilogía de Austin Kleon es una de las obras más relevantes sobre creatividad que se han escrito en los últimos años. Y en este video veremos las 30 lecciones que te enseñan estos 3 libros para que puedas ser una persona más creativa. Y si te quedas al final de este video, te diré la lección más importante de cada uno de estos libros. La creatividad se resume básicamente en generar, innovar ideas, crear nuevos conceptos o relacionar cosas que parecen que no tienen una conexión aparente. Básicamente viene de la palabra crear. El ser creativo, por definición, no significa ser la persona más original o la persona con las mejores ideas, sino una persona que constantemente está originando algo de la nada o creando nuevas cosas sobre lo que ya existe. Y es por eso que este libro es tan importante, porque justamente trata de cambiar esta idea falsa que tenemos sobre la creatividad, que parece ser una habilidad destinada solo para unos cuantos, cuando es todo lo contrario. Si queremos pensar en una imagen general de lo que es esta trilogía, yo la dividiría en 3 partes. Roba como un artista es donde te enseña básicamente todo lo que tienes que hacer para crear tu arte. Promociona tu trabajo es la parte donde te enseña a compartirlo y por qué también eso es importante. Y la última parte es creer, o la creencia en lo que haces, que es sigue avanzando. La primera lección que da en su libro Austin Kleon es roba como un artista. ¿Y a qué se refiere como robar? Es algo que podría sobresaltar cuando lo escuchas, porque es un consejo que muy pocas personas darían, porque al final, ¿qué no los artistas tienen que ser originales y hacer algo que nadie nunca haya visto? Pues no, justamente lo que dice Austin Kleon es que lo más importante para ser creativo es ver cómo las otras personas han explotado su creatividad. Todas las personas aprendemos imitando a otros. A ver, carnal, ¿cómo está eso de que el arte no es original? Es original, brother. Todos los grandes artistas les salió del corazón. Al Bob Dylan, al Shakespeare, a Homero. El arte tiene que salir del corazón, del espíritu. No te haces artista porque le copias a los demás. Si no eres un plagio. Si no estás haciendo algo bien. Ah, ¿y tú quién eres? Soy Poe. El Poe Cerillo, para servirle a usted y al mundo. Ah, Poe. Y pues justamente eso es lo que dice Austin Kleon. Todos los grandes artistas han imitado a personas que han venido antes que ellos. Shakespeare, Charles Dickens, los Beatles, Adrian Rich, Led Zeppelin o Metallica. Todos han imitado a sus artistas o a sus héroes del pasado, porque es básicamente donde sacaron la inspiración para hacer su música. La creatividad no es algo que está destinado solo para unos cuantos elegidos. Todas las personas podemos empezar a ser creativos si nos tomamos el tiempo de analizar qué es lo que hace una persona creativa dentro de nuestro propio campo. Y esta es la diferencia que hace Austin Kleon entre un buen ladrón y un mal ladrón. El buen ladrón es aquel persona que honra el proceso que está llevando a cabo y trata de transformarlo, trata de apropiarse de él. Al final, una persona que imita solo a un artista está haciendo plagio, y una persona que imita a cientos de artistas está haciendo investigación. Entonces, lo que tú necesitas hacer es poco a poco ir descubriendo las personas o voces que te inspiran y qué partes de su trabajo puedes incorporar en tu vida y transformarlas. Y esto se liga mucho a la segunda lección que le explica. No esperes hasta que creas que estás listo. Si algo te puedo decir por experiencia es que nunca vas a saber cuándo estás preparado para hacer algo. Pasó con este canal. Estoy seguro que a todas las personas que han iniciado algo como ponerse enfrente de una audiencia, o incluso muchos de tus artistas favoritos, no se sentían listos a la hora de presentarse la primera vez en el escenario. Pero lo más importante a la hora de querer ser creativo es incorporar tus herramientas o las cosas que tienes a la mano para sacar lo mejor de cada acción. Y muchas veces es tu propia experiencia personal, tus propias historias, las que hacen que lo que estés haciendo traiga otra sustancia a lo que quieres hacer más creativo. Exacto, es lo que siempre digo yo en los ensayos de la banda. Los 8 jinetes perdidos del apocalipsis. Tenemos que meter nuestras historias, meter como nuestras historias personales, ya sabes, como nuestra canción que se llama 12 caguamas, que habla prácticamente pues, de lo que hacemos todos los ensayos, que es tomar 12 caguamas. Sí, claro. El tercer consejo de Austin Kleon es: escribe el libro que quieres leer. Y esto se puede extender prácticamente a crea la película que quieres ver, la pintura que quieres observar, cocina el platillo que quieres probar. Y cuando nos volvemos consumidores de un medio en particular, tenemos más nociones sobre qué es lo que nos gustaría o qué es lo que falta a ese campo. Entonces, si tú crees que puedes hacer una película que no haya existido, o una pintura que no haya existido, un libro que no se haya escrito, hazlo. Prácticamente la mayoría de los actos creativos nacen de esta cosquillita de querer inventar algo que los propios creadores necesitan y que muchas veces comparten con los demás. Usualmente las cosas más particulares son las que más compartimos con las personas, pero es hasta que lo plasmamos en alguna parte o estamos abiertos a compartirlo
que realmente nos damos cuenta de eso. El cuarto consejo es uno muy práctico y es usa tus manos. Austin Kleon argumenta que prácticamente nos la pasamos pegados a los monitores y eso es algo que nadie puede negar en la época del COVID, pero también él argumenta que usar las manos nos hace salir de nuestra cabeza. Muchas veces pensamos en muchas ideas, intentamos incorporar distintos elementos a nuestro proceso de creación y eso nos confunde. El hecho de usar nuestras manos nos hace bajar nuestras ideas, vaciar nuestra cabeza y tener más concentración para momentos más adelante. La quinta lección es: los hobbies y los proyectos personales son importantes. Muchas veces los hobbies o las cosas que hacemos por hacer son las que nos dan mejores ideas porque no estamos presionados por hacer un trabajo espectacular o hacer algo perfecto. Y es ahí donde sale el impulso creativo, cuando no te estás juzgando, cuando estás haciendo algo por el mero gusto de hacerlo. Al final también la creatividad se puede ligar al juego, a las cuestiones que nos divertían como niños. Entonces, muchas veces estos pasatiempos que tenemos y que parecen que no llevan a ningún lado son lo más importante que podemos tener. Pues yo en lo particular soy un humano de muchos talentos, ¿no? Me dedico que a la pintura, que a la escultura, soy cocinero, obviamente le sé la mecánica. Desde chiquito mi jefe me enseñó y pues uno va aprendiendo, ¿no? De lo que le enseña la vida. Entonces, pues sí, de que tengo hobbies. De que soy talentoso, pues hay talento, sí. Qué interesante, Poe. El sexto punto es el secreto. Haz buen trabajo y compártelo. Básicamente, esa ha sido la fórmula para crecer en Internet en los últimos 10 años. Crea contenido de valor, compártelo constantemente y poco a poco irás viendo cómo las personas que están interesadas por lo que dices van llegando. El truco de esto es ser constante. Y es aquí donde tiene que haber un balance entre un trabajo bueno y un trabajo constante. Porque muchas veces estas dos cosas están en juego. Entonces, al final lo que tenemos que hacer es mediar entre las dos. Y se resume: tan cómodos nos sentimos con aceptar que no somos perfectos, con aceptar que nunca haremos la pieza de contenido perfecta o la pieza de arte perfecta. Es básicamente el secreto de cualquier empresa creativa. Trabaja cada día, pero una vez que termines tu obra, desapégate del resultado. El punto es seguir compartiéndolo y hacer el trabajo una y otra vez. Esa es la constancia, eso es lo que realmente hace una persona creativa. La persona que constantemente lo está haciendo y se está mostrando al mundo. El séptimo punto es: la geografía ya no es nuestra maestra. Que esto es algo que se ha expandido todavía más después del COVID y que es algo que no va a volver a ser igual después de esta era, o al menos eso espero. Y esto es una ventaja para todas las personas que quieren ser más creativas, porque la única manera en la que puedes encender tu creatividad y seguir alimentándola es conociendo a otras personas creativas, y no solo en el lugar donde vives, sino en cualquier lugar del mundo. Y eso es algo que prácticamente Internet ayuda bastante. La lección 8 es una muy básica, pero que nunca tenemos que olvidar: sea amable. Al final lo más importante es tener experiencias positivas, tratar de vivir una vida con propósito y que nos deje algo. Una parte crucial para llevar eso a cabo es ser amable y no tratar de ponernos en estas personas como encerradas o misteriosas o estos personajes que luego creamos solo porque queremos ser más artísticos. ¿O no, Poe? Mi personaje es mi personaje, carnal. El misterio es lo mío. Sé que para algunas personas no les funciona, pero vieras a mí cómo me ha funcionado. La lección número 9 es: sea aburrido. A lo largo de la trilogía de Austin Kleon, él comparte muchísimas citas. En este capítulo en particular, él comparte una de mis favoritas de Gustave Flaubert, que dice así: sé regular y ordenado en tu vida para que puedas ser violento y original en tu trabajo. Y es que es básicamente la fórmula de todo artista. La mayoría de los artistas tienen una rutina a la que se apegan. Incluso con todo y sus vicios, hay una hora en la que constantemente se presentan a su taller o su estación de trabajo y se ponen a hacer su arte, tengan ganas o no, porque eso es lo que distingue a una persona creativa de una persona que no lo es, la que hace el trabajo. Y no necesariamente tienes que ser un artista. Si quieres ser creativo en tu trabajo, tienes que integrar estas lecciones constantemente. Si quieres ser creativo en tu vida personal, si quieres ser creativo en cualquier campo donde quieras integrar la creatividad, tiene que haber un trabajo constante y es la única manera de mantener esto. Y la última lección de arroba como un artista es: la creatividad es abstracción. Muchas veces pensamos que más y más ideas son mejor, cuando realmente la idea más original es la más concreta que te podemos poner. Cuando te preguntes cómo puedo hacer mejor una idea o cómo puedo hacer más creativo algo, piensa qué puedo quitarle. Al final la creatividad nace de las limitantes. Cuando nos ponemos ciertas limitantes y tratamos de decir
voy a escribir un soneto, voy a escribir una novela, voy a escribir un guión, nos ponemos dentro de un formato y decidimos qué quitar. Cada tarea creativa necesita tener ciertas limitantes para tener más sentido. Mi última ópera, yo lo que hice fue combinarla con el teatro isabelino y meterle un poema épico. Entonces realmente es una ópera épica isabelina. Son limitantes, pero también estoy llevando más allá el género. Sí. Y si Roba como un artista nos enseñó sobre cómo empezar a crear arte, aprende a promocionar tu trabajo o show your work, es lo que nos va a ayudar a compartirlo. Al igual que el libro anterior, Austin Kleon tiene estas 10 lecciones que nos ayudan justo a aprender esta lección principal. La primera de ellas es: no tienes que ser un genio. Y eso va en la misma vena del primer consejo del libro anterior. Al final no tienes que ser alguien especial. No tienes que ser un genio para empezar a pintar, no tienes que ser el mejor escritor para empezar a escribir, no tienes que ser el mejor músico para empezar a componer. Muchas bandas ni siquiera sabían tocar, incluso cuando ya eran famosas. Entonces, lo que tienes que hacer es empezar y dejar las inseguridades de un lado. Uno de los conceptos principales y que más me marcó de este libro es el concepto del escenio, que Austin Kleon toma de Brian Eno, y el músico y artista audiovisual exponía que las grandes ideas de una época no eran creadas por un genio, sino por una escena, un escenio. Ciertas mentes partían ideas similares y que podían evolucionar más allá de lo que podía hacer cualquiera de sus contribuidores individuales. Entonces, al final, lo que busca expresar Austin Kleon es el hecho de que muchas de las grandes ideas son compartidas, no son originadas desde cero. Y mucho de eso también es el siguiente consejo: piensa en el proceso, no en el producto. Al final, algo que tienes que recordar es que si quieres ser un escritor, si quieres ser un youtuber, si quieres ser un músico, tienes que hacer la acción. Lo principal que puedes hacer para tu arte es encontrar un proceso que te permitas continuar haciéndolo cuando tengas ganas de hacerlo o no, porque eso es lo que distingue a los verdaderos artistas, las personas que se mantienen en la carrera y no las que los dejan a los pocos meses. Es como mi ritual del día, que siempre me levanto, un cigarrito, un cafecito, y uno se pone ahí a anotar las ideas que le van saliendo, y vieras cómo eso me ha servido para escribir mis grandes canciones. Ese es un gran ejemplo, Pau. Y la tercera lección es: comparte algo pequeño cada día. Al final, como decía, la lección principal de este libro es compartir. Y muchas veces no tenemos que compartir un producto terminado. Podemos compartir nuestro proceso, podemos documentar lo que vamos haciendo. Y esto es algo para lo que sirven mucho las redes sociales. Cuando estamos trabajando en algo, podemos poner un detrás de cámaras o podemos tomarnos una foto de justo cuando estamos haciendo este tipo de contenido, de creaciones. Y eso también es compartirlo. Compartir la manera en la que hacemos el arte ahora es un privilegio que tenemos y podemos aprovecharlo para que compartir se nos vuelva un hábito. Abre tu gabinete de curiosidades. Muchas veces tenemos miedo de compartir las cosas que nos hacen especiales o nuestros gustos excéntricos porque tienden a no acomodarse dentro de una narrativa que nosotros creemos o que tal vez cierta fantasía cultural nos hizo creer. Pero justamente lo que creo que nos deja es libros como el de Austin Kleon y nuestras propias experiencias con el arte, o por lo menos puedo hablar por mí, es que mientras más particularidades integres dentro de tu trabajo, más creativo se volverá, porque al final la creatividad no nace de las ideas originales, sino nace de las voces únicas. Entonces no tengas miedo de expresar tus propios gustos aunque no encajen. Al final la creatividad es conectar cosas dispares entre sí. Entonces, entre más cosas puedas conectar de distintos campos, más creativo podrás ser tu trabajo. La quinta lección es: cuenta buenas historias. Esto es algo esencial porque las historias son la manera en la que las personas entendemos el mundo, ya sea que estemos hablando de ciencia, de entretenimiento o de biología. Una historia es lo que nos ayuda a guardar conocimiento y recuperarlo de la manera más fácil. Si analizamos las historias o los esquemas de cómo contar historias o narrativas, nos daremos cuenta que hay patrones. Usualmente tiene que ver con cómo una persona enfrenta un conflicto, tiene que atravesar un camino de transformación para superarlo y transformarse en lo que quiere ser. Y es algo que podemos verlo en varios aspectos de nuestra propia vida personal o en la vida de cualquier persona. Entonces, si podemos integrar las narrativas a todo lo que estamos haciendo o fortalecer nuestro músculo de contar historias, ¿cómo podemos contar una historia de cualquier cosa que hagamos? No necesariamente tiene que adherirse a los hechos. Esto no quiere decir que inventes cosas,
pero puedes agregar elementos fantásticos o elementos particulares de una historia, porque al final las historias conectan no solo con la parte racional, sino con la parte emocional de los humanos, y eso es lo que los hace muy importantes a la hora de compartir nuestro trabajo y ser más creativo. El sexto punto es: enseña lo que sabes. Una de las cosas que al final fortalece cualquier conocimiento, ya sea creativo, técnico, lo que sea, es enseñar, porque solo la persona que enseña sabe lo que sabe. Y eso es algo que en mi experiencia personal es muy evidente y que me pasa justamente a la hora de hacer este tipo de videos, porque tengo que ver si realmente recuerdo todo de lo que pensé que trataba un libro, y muchas veces no es así. Entonces, si quieres volverte más creativo, si quieres sentirte cómodo compartiendo tu trabajo creativo, hazlo como si estuvieras enseñándole a alguien, como si le estuvieras enseñando a un niño pequeño. ¿Cómo lo puedes hacer simple? ¿Cómo lo puedes hacer sencillo? ¿Cómo lo puedes hacer algo que se le quede en la memoria? Y tal vez eso lo hará más fácil. Y justo mientras editaba el video me di cuenta que me faltó la lección número 7, no te conviertas en spam, que básicamente se resume a: no compartas cosas solo por compartirlas o por el hecho de querer llamar la atención. Comparte solo lo que sea valioso. Trata de, si das una aportación, que sea la que mayor valor te ha dado a ti, o la que honestamente puedas decir que le va a ayudar a alguien. Entonces, básicamente ese es el consejo. Era algo muy sencillo, pero no quería dejar el video sin esta lección, y estaba a punto de terminarlo y me di cuenta de eso. Entonces, sí. El octavo punto es: aprende a tomar un golpe. Eso tiene que ver mucho con la retroalimentación, que particularmente yo como redactor de contenido profesional es algo a lo que constantemente me enfrento, porque a pesar de ya llevar 5 años en el medio, todavía recibo bastante retroalimentación, todavía me cambian muchas cosas, y muchas veces entiendo que es parte del proceso. La creatividad no es hacer las cosas bien a la primera, pero mientras más nos acostumbremos a que cada una de las críticas que recibamos es una manera de mejorar, nos van a ayudar a superar esos obstáculos y hacer un trabajo mejor. El noveno punto es: véndete. Y esto tiene que ver con derribar otro de las narrativas que usualmente tenemos con la creatividad o con lo artístico, que es algo que es invaluable, porque es inmaterial, que es algo que es intrínseco a nuestra esencia. Y creo que esa es una de las basuras capitalistas más grandes que existen, porque eso ha hecho que los artistas se mueran de hambre en toda su existencia, o todas las personas que se dedican a las artes creativas, o que se vea la creatividad como algo menor, porque la creatividad es un juego de niños, cuando realmente tiene todo el valor del mundo. Si bien la creatividad no es algo que hace comida, construye casas o hace más ciencia, es algo que, como podemos ver de todas estas lecciones, le da más significado a nuestra vida, le da una trascendencia que el simple hecho de hacer las cosas o la simple lógica no le da. Si tienes la oportunidad de que alguien valore tu trabajo y te pague por él, hazlo. No es algo que te hace mejor o peor artista, es algo que te permite sobrevivir. Entonces, una vez que nos quitemos esta idea de que los artistas tienen que hacer su trabajo por el amor al arte, más rápido podremos cambiar esta industria y más personas se podrán beneficiar de eso. Si te ha gustado lo que ha dicho algo este brother en este canal, por favor suscríbete y dale like y compártele este video a una persona que quiera ser más creativa, como tu amigo Pou Cerillo. Así que dale un like, una suscribida, sigue a este güey en redes sociales y cada semana sube un video, pues interesante, pero ¿quién soy yo para juzgar? Velos tú y gracias por hacerlo. Y el último consejo de mantente cerca va más en la cuestión de mantenerse haciendo cosas por la cuestión de hacerlo. Me gustó también esta cita de Paul Valéry, que la menciona Austin Kleon justo en este capítulo, que dice: el trabajo nunca se termina, solo se abandona. Y eso es prácticamente en cualquier tarea. Cuando dejamos de hacerlo, cuando dejamos de ser constantes o de presentarnos todos los días a encontrar significado en nuestro trabajo, incluso cuando parece lo más complicado, es lo que importa. Hay veces que nuestras emociones nos engañan y hay veces que tenemos esta resistencia de hacer las cosas cuando realmente solo está en nuestra cabeza, y una vez que nos ponemos a hacer o nos ponemos a crear, por el simple hecho de crear, puede quitársenos un peso de encima. Entonces me gusta porque este consejo se liga muy directamente a la siguiente parte de la trilogía. Y el último libro en la trilogía es Keep Going o Sigue Avanzando. Y este libro creo que es el conector espiritual de los otros dos,
Porque si bien crear cosas constantemente y compartirlas es la fórmula de alimentar tu creatividad, lo que va a hacer una persona más creativa que otra es seguir creyendo en lo que haces aún en los días malos. Y esto es básicamente en lo que se resume este libro. Cómo creer cuando parece que nada tiene sentido. Eso, brother, eso es lo más importante, creer. Yo siempre he creído en mí, porque mi mamá también creía en mí. Entonces, eso me inspiró confianza, ya sabes. Es como esa vez que... Mira, Poe, ya salió la muestra de cine en la cartelera de la Cineteca. ¿Qué? Déjame comprar los boletos, no me vaya a pasar como en Spider-Man. Y el primer consejo de este es: todos los días son Groundhog Day. No recuerdo cómo se llama esa película en español, pero es básicamente esta película donde Bill Murray está atrapado en el mismo día una y otra vez, que tal vez se liga un poco al mito de Sísifo, del cual tengo un video por si te interesa ser parte de este club de lectura del canal. Trata de darle la vuelta a este consejo en el sentido de que cada día es el mismo, en el sentido de que somos nosotros los que le damos sentido a los días, no los días los que les dan sentido a nosotros. Básicamente es enfocarnos en cómo podemos hacer algo distinto a pesar de que parezca lo mismo una y otra vez, para encontrar más significado y trascendencia en lo que hacemos. Tratar de encontrar un sentido en el hecho de la repetición y verlo como una manera de liberarnos de que tenemos que hacer algo grandioso o extraordinario para tener sentido. Y es algo que nos va a mantener sanos a largo plazo. Construye una estación de alegría. Y justamente en este sentido tiene que ver mucho con los lugares donde hacemos el arte. Yo, por ejemplo, tengo este cuarto donde por los últimos meses he estado haciendo estos videos y me ha ayudado muchas veces a meterme nada más en hacer el video y no enfocarme en nada más, porque hay veces que eso es lo que se necesita hacer para hacer el trabajo, tener como una fortaleza o una estación de alegría en la que puedas enfocarte en lo que realmente te gusta y no concentrarte en las cosas que están mal. Esto no significa que seas un desinformado o que seas indiferente, pero muchas veces nos enfocamos en problemas que no podemos resolver cuando podemos utilizar esa energía en disfrutar cosas a las que sí podemos atender. La tercera lección es: olvida el sustantivo, haz el verbo. Esta lección va mucho en algo que ya había dicho del libro anterior, pero es justo que no te quedes con el título de soy un escritor o soy un contador o soy un músico. Solo crea música, solo escribe lo que quieras escribir. El punto es que para que seas algo no necesitas tener el título, necesitas hacer la cosa. Solo enfócate en realizar las acciones y no te pongas un título. Escribe aunque no te sientas un escritor, pinta aunque no te sientas un pintor. La cuarta lección es: haz regalos. Y este es uno de los consejos que más me gustó del libro, que es: cuando no encuentres algo que quieras hacer, haz un regalo creativo y hazlo para una persona cercana a ti. No tiene que ser para tu audiencia o para transmitirlo, streamearlo en línea, sino a alguien cercano. Hazle un regalo creativo y verás como el efecto que eso tiene en tu propia creatividad. Te darás cuenta por qué te gusta hacer lo que haces e incluso trascenderá el hecho de no encontrar inspiración. Lo ordinario más la atención extra resulta en lo extraordinario. Al final, las cosas extraordinarias no son más que magnificar algo que todos conocemos. El arte es valioso no porque es original, sino porque lo hacen personas auténticas. Entonces, el hecho de que una persona le ponga atención a algo común va a cambiar esa cosa por completo, porque la persona que lo ve es única. Destruye a los monstruos del arte. Esto tiene que ver mucho con lo que he dicho a lo largo de estas 30 lecciones. Tenemos que romper con preceptos anteriores o con lo que pensábamos que era antes el arte o lo creativo. Muchas de las ideas son anticuadas y no nos sirven, ni menos ahora que han cambiado tanto las maneras en las que interactuamos y las que creamos y que publicamos cosas. Entonces, no te atengas por el criterio de ninguna otra persona o no trates de seguir como las mejores fórmulas del arte. Esto no quiere decir que pienses que por el hecho de no aprender bien algo o no tomarte el tiempo de desarrollar tus habilidades puedas publicar y pensar que eres un genio. Pero es más que nada no limitarte por lo que dicen los demás y disfrutar el proceso. Al final es el camino más que el destino. La lección número 7 es: tienes permiso de cambiar tu mente. Y al final también esta es una de las cosas más importantes. Mientras más información vamos recolectando sobre un tema, nuestras opiniones al respecto de las cosas pueden cambiar. Y esto es algo que muchas veces pensamos que
indica debilidad o poca decisión, pero la verdad es que las personas más informadas son las que mejor pueden cambiar de opinión y aceptarlo. Entonces es más que nada tener en cuenta de que al ser humanos estamos creciendo y cambiando, y tenemos que integrar esos cambios, y esos cambios también se integran dentro de nuestras ideas. Entonces, si en algún momento pensabas algo y cambias de opinión, no está mal, es más que nada que es parte del proceso de crecer. La octava lección es: cuando tengas dudas, ordena. Y esto es algo como muy básico, y es como de estos consejos que también ha compartido Austin Kleon, en el sentido de cómo usa tus manos. El hacer cosas físicas muchas veces te ayuda a vaciar tus ideas, te ayuda a ordenar tus ideas, y esto es algo que a mí me pasa también mientras hago que hacer. Muchas veces pienso en las ideas sobre este canal o qué puedo hacer, y varios de los videos que he pensado se han vuelto videos que ya están en este canal y que de seguro has visto, y si no, te invito a revisar las playlists de este canal, que igual alguna de ellas puede interesarte. Y el noveno consejo es: los demonios odian el aire fresco. Una de las cosas más simples pero más efectivas para ser más creativo es que cuando estás muy abrumado, salgas a caminar, porque al final no sé qué magia tiene, pero hace que te lleguen las ideas. De hecho, hay una cita que también me gusta: me caminé hacia mis mejores pensamientos, Soren Kierkegaard. Y es que es verdad, muchas veces cuando estamos pensando una idea nos podemos quedar muy encerrados, y el hecho de salirnos es literalmente como si nuestra mente se expandiera y nos ayuda a ver más distintas perspectivas, o incluso cuando estoy caminando puedo decir mejor una idea que tenía muy atorada mientras intentaba escribirla en mi computadora. Entonces, muchas veces, si te sientes angustiado, si te sientes presionado, camina, desconéctate, ni siquiera te lleves tu celular, date 10 minutos para caminar 3 vueltas a la cuadra si no hay alguna otra opción. Verás qué tanto puede ayudarte. Y el último es: atiende a tu jardín. Y esto no tiene que ser un jardín literal, aunque si lo tienes también es bueno que lo sea, sino atiende a las cosas más importantes para ti, cultívelas y protégelas. Al final, si a ti te interesa algo, si tú eres fan de algo, tienes que creer en él y cuidarlo. Y es básicamente el mensaje principal de este libro. Enfócate en lo tuyo y cuídalo como algo preciado, porque al final muchas de las cosas que están mal en el mundo están más allá de nuestro control, están más allá de nuestra agencia, y la mejor manera de actuar es atender a nuestros propios asuntos, porque es así como podemos aportar nuestro mejor trabajo al mundo. Ya sea que seas un artista o un científico, si atiendes a las cosas que realmente puedes entender y que realmente te interesan, puedes aportar más al mundo que si intentas salvarlo o piensas que todo se está yendo al carajo. Para ser creativo hay que tener cierto entusiasmo. Esto no se trata de tener un optimismo tonto, pero sí es sobre pensar en que si atiendes a lo que te interesa, puedes conservarlo y hacer que crezca en el mundo y tener una influencia positiva en lo que realmente crees. Para crear hay que creer en ti. Y si llegaste hasta aquí, me gustaría compartirte las lecciones más importantes de cada uno de estos libros. Y este libro tiene muchas citas de varios autores y no me gustaría ordenártelas todas, pero te diré lección favorita con mi cita favorita, y te invitaría a comprar los libros, que voy a dejar un enlace aquí abajo por si te gustaría conseguirlos en español o inglés. Cuando estés desesperado, cuando no encuentres una razón para seguir creando, cualquiera de estos 3 libros te va a ayudar. Si tienes una situación en específico que corresponda con el tema principal del libro, probablemente sea de más ayuda, pero yo particularmente he regresado mucho al último, Keep Going, y la lección más importante para mí fue: haz regalos, porque muchas veces me pasa particularmente que creo cosas para tener la aprobación de alguien, para conseguir una respuesta, y me he dado cuenta que cuando puedo crear algo sin el interés de obtener la aprobación de alguien, que realmente obtengo más beneficios, porque cuando puedo crear algo que otras personas aprecian por el hecho que simplemente yo lo hice, me hace sentir mejor con lo que hago, me hace recordar que hago estas cosas no por conseguir un resultado, sino porque me hacen ser yo, y porque hay personas cercanas a mí que les gusta lo que hago y lo aprecian, y eso es una de las lecciones más fuertes y más importantes para mí de este libro en particular. Y mi cita favorita tiene que ver con ese capítulo en donde dice: no todo lo que puede ser contado cuenta, y no todo lo que cuenta puede ser contado.
Lo más importante para mí de este libro sería la primera: no necesitas ser un genio, porque es real el síndrome del impostor. Todos los días pensar antes de hacer cualquier cosa, incluso escribir de lo voy a hacer bien, llegaré a las expectativas de las personas que me están pagando por hacerlo, o incluso cuando saco un video de si les gustará o no les gustará, y cuando empiezas a ver las estadísticas que salen a la mitad del video, o incluso antes de empezar, te puedes sentir muy inseguro. Pero la verdad es que todos estamos en esta misma situación. El mundo ha cambiado tan rápido que pocas veces podemos admitir que no entendemos la mayor parte de él. Entonces, tener esta perspectiva de pensar que no eres un genio, pensar que no lo tienes todo resuelto, hace todo más fácil. Una de mis citas favoritas de este libro no es de un escritor, sino es uno de mis artistas favoritos, que es Thom Yorke de Radiohead. Y la cita que más me gusta, que pone Austin Kleon en este libro, es esta. Bueno, más bien viene con una historia. Cuando el vocalista de Radiohead, Thom Yorke, le preguntaron cuál pensaba que era su mayor fortaleza, él contestó: que no sé lo que estoy haciendo. Y el hecho de que una persona como él conteste algo así realmente te quita mucho peso de encima, porque si algo yo he admirado de esta banda es su habilidad de reinventarse y de constantemente ponerse estos nuevos retos creativos. Tienen que aprender a tocar instrumentos de que no están familiarizados y de alguna extraña manera seguir haciendo un álbum de Radiohead, y lo siguen haciendo a la fecha, y es algo que como creador te inspira y te quita muchas barreras. Entonces, si me quedaba con una lección de ese libro, sería esta. Y por último, de Still Like an Artist, mi lección favorita sería: no esperes a saber quién eres para empezar. Parecido a la lección anterior, pero creo que tiene que ver mucho con esta cuestión interna que para mí es muy interna, que para mí es muy fuerte, esta inseguridad de no saber qué tengo que hacer o si lo estoy haciendo bien. Y constantemente yo tengo un parálisis por análisis. Entonces me ha servido olvidar el analizar o sobrepensar las cosas y solo hacerlas. Y prácticamente esta es la filosofía de este libro y estos otros dos. Entonces es algo que me recordó lo importante de solo hacerlo y seguirlo haciéndolo. Y la cita que más me gustó y con la que quiero cerrar es otra también un poco larga. Roba de donde sea que te resuene con inspiración o alimente tu imaginación. Devora viejas películas, nuevas películas, música, libros, pinturas, fotografía, poemas, sueños, conversaciones al azar, arquitectura, puentes, signos de la calle, árboles, nubes, cuerpos de agua, luz y sombras. Selecciona solo algunas cosas que puedas robar que te hablen directamente a tu alma. Y si lo haces, tu trabajo y tu robo será puramente auténtico. Jim Jarmusch. Y con esa lección quiero terminar este video y inspirarte a seguir haciendo trabajo creativo, seas un artista o no. La creatividad no solo está limitada a un grupo de personas, también puedes empezar a ser creativo desde hoy. Si te gustó este video, estoy seguro que te encantará este. Te veo por allá.